Nuevamente tenemos a las tres personas unidas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres que estaban sentados en esa mesa de conferencias y trazaron ese maravilloso plan de redención. Es la primera vez que los vemos a los tres juntos desde que Jesús se ofreció a través del Espíritu Santo a Dios el Padre para ser entregado por la redención de los hombres. Esto, amigos, es parte de nuestro libro El Espíritu Santo, Enseñanzas de Kathryn Kuhlman. Pueden encontrarlo así en formato físico como también en formato digital en Amazon. También pueden encontrarlo en Mercado Libre de varios países como en librerías de varios países. Esperemos que lo disfruten y que les sea de mucha bendición. La fe por Kathryn Kuhlman. Me llegó una pregunta que creo que fue de lo más inspiradora. Es un versículo de la Escritura, solo un versículo, el versículo 9 del libro de Judas, de ese pequeño libro de Judas. Y nunca en toda mi vida he escuchado a un ministro predicar sobre este versículo 9. Y sin embargo, cuando te introduces en él, es profundo, es increíble, es emocionante. Permíteme leértelo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahora, la pregunta que me hicieron fue esta: ¿por qué? ¿Por qué el diablo peleaba por el cuerpo de Moisés? ¿Por qué? Allí estaban ellos. ¿No puedes verlos? Miguel el arcángel y el diablo, literalmente Satanás, teniendo una larga y muy seria pelea por el cuerpo de Moisés. Y el cuerpo de Moisés estaba muerto. El cuerpo de Moisés había sido enterrado. La pregunta hecha fue solo esta: ¿por qué? Tenía que existir una razón, tenía que haber una buena razón, porque recuerda lo que estaba involucrado. Miguel, uno de los tres mayores, más poderosos y más hermosos ángeles que Dios el Padre creó, Miguel, Gabriel y Lucifer. Por supuesto que Lucifer cayó. Y en el estado de Satanás se encuentra cara a cara con uno al que le fue dado un poder igual al que se le había dado a él. Y están allí cara a cara. Miguel y Lucifer luchaban por el cuerpo de Moisés. Pero, ¿por qué? ¿De qué se trataba todo esto? ¿De qué se trataba toda esta lucha? Y de nuevo recuerda que el cuerpo de Moisés estaba muerto. Me dirás, señorita Kuhlman, ¿estás segura de que el cuerpo de Moisés estaba muerto? Sin duda. Mira, te doy la escritura. En el capítulo 34 de Deuteronomio, versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. La Biblia no solo dice que el cuerpo de Moisés estaba muerto, sino que claramente
dice que el cuerpo de Moisés también estaba enterrado. Pero vayamos un poco más adelante. Oh, los que me han seguido en esta serie de mensajes sobre la transfiguración. Oh, ustedes nunca dejarán de emocionarse por esta maravillosa experiencia. Cuando ellos estuvieron allí, en la montaña, Jesús en el centro, siendo transfigurado delante de los ojos de Pedro, Santiago y Juan. Ahí se paró en maravilloso esplendor, transfigurado delante de ellos, y su rostro brillaba como el sol, y su vestimenta era blanca como la luz. ¿Eso fue todo? No. Había dos visitantes celestiales. ¿Quiénes eran? Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Lucas capítulo 9, versículo 30. Reina Valera 1960. Ahora, observa lo que Pedro, Santiago y Juan vieron. No fue el espíritu de Moisés, no fue el espíritu de Elías. Ellos vieron a Moisés parado allí en forma corporal. Ellos vieron a Elías parado allí en forma corporal. No era el espíritu del Dios viviente, era Jesús parado allí en forma corporal. Tenlo muy claro, fijo en tu mente. Alguien podría decir, es una contradicción. Tú, Catherine, nos acabas de dar una porción de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, en la que el cuerpo de Moisés fue enterrado al momento de su muerte. Ese cuerpo estaba enterrado. Sé que eso podría haber sido más adelante. Y te digo que es un hecho que ningún arqueólogo pudo encontrar jamás, ni siquiera el más mínimo hueso del cuerpo de Moisés. Ellos saben exactamente dónde fue enterrado ese cuerpo. La Biblia claramente enseña exactamente dónde está enterrado el cuerpo de Moisés. No es un misterio el dónde está enterrado ese cuerpo. Y sin embargo, nuestros arqueólogos han buscado y buscado durante años y nunca han podido encontrar ni el hueso más pequeño de ninguna parte del cuerpo de Moisés. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Un día Dios le dijo al arcángel Miguel, necesito el cuerpo de Moisés para un propósito muy específico. Quiero que bajes a la tierra de Moab y te daré el poder y la autoridad para que traigas el cuerpo de Moisés. Si tú no crees que Dios le ha confiado a los ángeles un gran poder, toma esto como un ejemplo. Y al mando de su oficial comandante, el gran maestro, el arcángel Miguel hizo como se le dijo que hiciera, porque Dios necesitaba el cuerpo de Moisés. Sabía exactamente lo que hacía, y cuando el arcángel bajó para tomar el cuerpo de Moisés, algo sucedió. Lucifer estaba allí, Satanás estaba justamente allí, y hubo una seria lucha entre Miguel y Lucifer. Peleaban por el cuerpo de Moisés. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de esta pelea?
¿Cuál es la causa de esta terrible pelea? Quiero que veas algo que para mí es uno de los mayores actos de fe de toda la palabra de Dios. La pelea era por el derecho de apropiarse de los beneficios de la redención hasta que la redención fuese lograda. Jesús todavía no había muerto. La expiación no se había hecho. El diablo lo sabía. Satanás lo sabía. Hablamos del conocimiento de Satanás. Muchas veces les dije a quienes ministro, nunca subestimen el conocimiento de Satanás. Él conoce la escritura mejor de lo que tú y yo la conocemos. Es cierto, él puede citar la escritura. No te dejes engañar por quien cita la escritura. Satanás conoce las escrituras, conoce la palabra de Dios, conoce el poder de Dios, conoce a Jesucristo, conoce a Jesucristo el Hijo de Dios y conoce a Dios Todopoderoso mejor de lo que tú y yo lo conocemos. Nunca subestime su poder y su conocimiento de las cosas de Dios. Esa fue la razón por la cual durante la gran tentación, cuando estuvieron cara a cara, Satanás no estaba bromeando cuando desafió a Jesús a que se postrara y lo adorara. Y a cambio, él le daría el título de propiedad de este mundo. Ambos, Jesús y Satanás, sabían que en ese momento el diablo tenía el título de propiedad de este mundo. Ambos lo sabían. Ellos se conocían muy bien el uno al otro. Y otra vez recuerden que durante esos días de tentación era absolutamente posible para Jesús ceder ante esas tentaciones. Y él no hubiese podido ceder, rendirse a esas tentaciones. Entonces esas tentaciones hubieran sido una farsa. Jesús era tan hombre como si no fuera Dios, y tan Dios como si no fuera hombre. Jesús tenía una voluntad separada y aparte de la voluntad de Dios el Padre. Esa es la razón por la cual en el jardín la última rendición que hizo fue la de su propia voluntad. Esa voluntad que estaba separada y aparte de la voluntad de Dios. Así como tú y yo tenemos una voluntad propia. Yo tengo una voluntad separada y aparte de la voluntad de Dios, pero nunca conoceré la perfecta voluntad de Dios hasta que yo llegue al lugar donde no tenga voluntad propia. Y Jesús tenía que llegar a ese lugar. Fue lo último que tuvo que rendir. Pero no se haga mi voluntad, dijo él, sino la tuya. Lucas 22:42. Hasta ese último momento, cuando despidió su espíritu, Dios el Padre tuvo que tener perfecta fe y confianza en su Hijo. Hasta ese último momento, Jesús podía haber estropeado todo el plan de salvación. Tal vez estoy diciendo algo que puede alarmarte, pero considéralo. Hasta el último segundo, Jesús pudo haber renegado,
pudo haber incumplido, pudo haber faltado a su palabra. Él podía haber estropeado todo el plan de redención, de salvación. El mayor acto de fe que los hombres jamás conocieron, el mayor acto de fe nunca antes demostrado, es la fe, el acto de fe de parte de Dios, la fe que él tenía en su Hijo. Y esa pelea, esa lucha que ocurrió por el cuerpo de Moisés, esa lucha entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés, fue por el derecho de apropiarse de los beneficios de la redención hasta que la redención fuese lograda. El diablo sabía que esa redención todavía no había sido lograda. Satanás sabía que la expiación no había sido hecha. El diablo sabía que el arcángel Miguel no tenía derecho, a pesar de que Dios se lo había dicho y se lo había ordenado, de traer el cuerpo de Moisés hasta que la redención se hubiese logrado, hasta que se cumpliese la redención. Y sin embargo, Dios tenía tanta fe en su Hijo, Dios estaba tan seguro que su Hijo sería fiel a la confianza, fiel al acuerdo, fiel al gran plan, fiel al hombre, fiel a Él, que como un acto de fe activa en su Hijo, Él dio mandamiento de que su cuerpo fuera resucitado, aún antes de que fuera cumplido todo el plan de redención. Oh, ¿sabes? Hace mucho tiempo que no predico un sermón sobre la fe. Hubo un tiempo en que acostumbraba a sacar mi fe y la miraba, de la misma manera que alguien saca su billetera del bolsillo y la examina, piensa en ella, habla de ella. Sin embargo, he llegado al lugar en el que no pienso más en mi fe. No estoy preocupada por eso. De lo que sí estoy muy consciente es de su fe en mí. Oh, mis preciosos, oh, queridos míos, ¿considerarías solo por un momento su fe en ti, su fe en mí como individuos? Cada vez que se abre una puerta para un ministerio mayor, para un ministerio más grande, cada vez que veo que Dios me da mayor responsabilidad, la sola idea de eso es abrumadora, porque sé que con cada puerta abierta, Él está poniendo sobre mí mayor responsabilidad y con ella un mayor acto de fe de su parte en mí. Yo no defraudaría esa fe, así como Jesús no defraudó esa fe, la fe que Dios el Padre tenía en él. De parte del equipo de la tercera persona de la Trinidad, queremos agradecerle de todo corazón a Maldonado. Gracias, hermano querido, por tu ayuda. Nos emociona tu apoyo hacia este canal y hacia este ministerio. Muchas, muchas gracias. Queremos agradecerles también a todos ustedes por vuestros comentarios, por vuestra ayuda, por vuestro ánimo y por vuestro amor. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.
circling camps. They have builded him an altar in the evening dews and lamps. I can read his righteous sentence by the dim and flaring lamps. His days, my